52 por el cardenal Aramburu, que era el entonces arzobispo de Buenos Aires. Fue elegido obispo de Forno, ordenado sacerdote, y ahora obispo fue ya ordenado en el 2000 por Juan Pablo II en la Catedral de Buenos Aires para auxiliar del entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires y hoy Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, de la Compañía de Jesús. Fue trasladado como obispo a Gualeguaychú. En el 2005, y en el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es el responsable de la sección de Pastoral Social del Departamento de Justicia y Solidaridad, y en la Conferencia Episcopal Argentina preside también la Comisión de Pastoral Social. En 2016 llegó como obispo coadjutor a San Juan de Cuyo, y en el 17 ya el Papa aceptó la renuncia del obispo anterior y es ya titular de la diócesis, arquidiócesis de San Juan de Cuyo. Creada en el 1834, fue elevada a arquidiócesis el 20 de abril del 34 por Pío XI y comprende todo el territorio de la provincia de San Juan, una superficie de 89.651 kilómetros cuadrados, con una población de más de 700.000 habitantes, de los cuales se estima que el 85% son católicos. La arquidiócesis cuenta con 43 parroquias, 213 iglesias y capillas, 96 sacerdotes, 80 diocesanos y 16 religiosos, 8 diáconos permanentes, 21 seminaristas mayores, 68 religiosas y un centenar de centros educativos de la Iglesia. Participó en la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe, que es el famoso encuentro de Aparecida, en el 2007, donde también, como sabemos, jugó un papel importante el entonces cardenal Bergoglio, sobre todo en la redacción del documento final. También participó en el Sínodo de Obispos sobre la Nueva Evangelización en octubre del 2012. Frecuentemente invitado a paneles, mesas de debate, medios de comunicación, ha publicado numerosos artículos y es autor de algunos libros. Por ejemplo, Tengo algo que decirte, 2011, Vamos por la vida, 2012, Por el camino de la justicia y de la solidaridad, 2012, Nueva evangelización, fuerza auténtica de libertad, 2013, y en colaboración con otros autores, La sed, el agua y la fe. Estos datos los he tomado de la página web de su arquidiócesis y supongo que estarán bastante actualizados, pero no garantizo que lo estén del todo. Y don Jorge Eduardo Lozano intervino también en el encuentro que hubo de Acción Católica el año pasado en Santiago de Compostela, y tuvo allí una ponencia que luego se ha editado en la revista Signo, y es muy interesante lo que nos va a decir, que va un poco en conexión con eso, que nos ayuda a penetrar en la Evangelii Gaudium. Naturalmente, muchas cosas de las que plantea el Papa no son exclusivas de él, sino que lo ha vivido y lo ha trabajado allí en Buenos Aires y en general en América Latina. Y don Jorge pues tiene una cosa muy especial que para nosotros es un privilegio, que es que le conoce de trato personal y que luego es un buen conocedor de todo lo que significa la Evangelii Gaudium y su puesta en práctica. Le hemos dicho que ya hemos estado trabajando y poniendo en práctica, hemos empezado lo de nueva evangelización aquí, y sobre todo la primacía del primer anuncio, y que ya estamos empezando a tener que abordar con los que han hecho algo de primer anuncio, pues la segunda etapa de discípulos misioneros. Y también
encargamos que hablase algo de la conversión pastoral, que ya sabéis que es también una de las insistencias del Papa, no solo la conversión personal, que esa siempre es necesaria, sino que también tiene que haber una conversión pastoral. Como no podemos perder esta ocasión de escucharle a él, yo le cedo la palabra y le agradezco mucho el que, habiendo venido aquí para ayudar y por encargo de los que pertenecen al movimiento cultural cristiano, pues haya accedido a tener este encuentro con nosotros. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Para mí es una alegría poder compartir este encuentro, y lo hago por un lado, en la alegría de compartir experiencias que tienen que ver con la fe vivida en la Iglesia, y a su vez también porque yo reconozco que el origen de mi fe también está vinculada a España. Mis abuelos eran españoles y parte de la experiencia de niño que yo he percibido en casa ha sido gracias a mi abuela, a algunos tíos, a parte del clima que en casa nos iban comunicando. Así que compartir estos días o este rato aquí con ustedes a mí me resulta realmente gratificante, porque siento que estamos compartiendo en familia. A modo de introducción, yo quería tomar una imagen que nos ayuda mucho, que es una imagen evangélica acerca de la Iglesia, de la vocación de los primeros discípulos, y que es una imagen también cercana a esta tierra, que es la imagen de la pesca y de la barca. Ustedes saben que buena parte de los apóstoles eran pescadores, y que Jesús, un hombre contemplativo de la fe, tomaba estas experiencias cotidianas de su gente para poder brindar su enseñanza. Miraba cómo se sembraba y entonces enseñaba acerca de la semilla, del sembrador, de la cizaña, de los distintos terrenos. Miraba cómo se construía una torre y enseñaba también acerca de esta imagen para poder pensar la vida cristiana. Miraba cómo una casa tenía cimientos sólidos o no, y aprovechaba esto en el Sermón de la Montaña para poder transmitir. Jesús era un hombre contemplativo, un hombre religioso por naturaleza, lo sabemos, pero además esta religiosidad que le viene de ser hijo de Dios, en su propia humanidad, él la cultiva a través de esta actitud contemplativa. Cuando Jesús nos habla de la barca, cuando Él multiplica el pan, cuando se sienta en el monte para dar este hermoso sermón de inicio de su ministerio en San Mateo, no lo hace a partir de abstracciones, sino a partir de su propia experiencia vital, comunicando entonces en la experiencia vital de los otros estas miradas de lo que Él quiere transmitir. Y también, viniéndonos un poquito ya más a nuestros días, en la predicación de la Iglesia vamos tomando estas imágenes evangélicas. San Juan Pablo II, al concluir el gran jubileo del año 2000, en un bellísimo documento que nos regala a toda la Iglesia, Novo Milenio Ineunte, en los inicios del nuevo milenio, él vuelve a tomar esta imagen de Jesús enviando a los apóstoles a navegar mar adentro, y Juan Pablo nos decía: caminemos con esperanza, un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual
hay que aventurarse contando con la ayuda de Cristo. La imagen de Galilea traída a Roma y de Roma a todo el mundo para invitarnos a afrontar entonces los desafíos de este tiempo, evocando aquel mandato de Jesús de navegar mar adentro. Los tiempos son distintos, los lugares geográficos también, las situaciones culturales ni que hablar. Sin embargo, el espíritu de la evangelización es la presencia de Jesucristo que a través de su espíritu vuelve a enviarnos. Evocaba en estos días una imagen de una barca que está en un museo en Tierra Santa, que se encontró sumergida en el lago, y por estudios que se han hecho se comprobó que es cercana a tiempos de Jesús, cercana, y está reconstruida, pero está montada sobre algunos apoyos para que pueda mantenerse semi-armada y que uno mirándola pueda evocar qué es lo que esta barca pudo hacer en un momento. La iglesia no es así. La iglesia no es una barca de museo. El Papa Francisco varias veces nos ha insistido en esto. La iglesia no es un museo. Tiene sin duda piezas hermosas y muy antiguas y lugares de museo, pero la comunidad cristiana no es un museo. La iglesia no es como esa barca que está en el Museo de Tierra Santa, que ya apenas nos muestra un vestigio de lo que ha sido y podemos imaginar lo que nunca más será. La novedad de la iglesia le viene de la Pascua de Cristo, que es una novedad permanente. Cuando hablamos entonces de evangelización, de nueva evangelización, de renovarnos en el fervor misionero, no estamos hablando de recuperar experiencias del pasado que quedaron allí ancladas, sino más bien de ver cuál es nuestra vocación en el presente y recoger entonces nuevamente esta invitación antigua y permanente de Jesús de navegar mar adentro, confiando, como decía Pedro, en su palabra y en su nombre volver a echar las redes. A modo de introducción quisiera que nos quedara esto como una invitación del Señor permanentemente que nos hace, y en esta tarde también a dejarnos renovar con la fuerza de su gracia. Y no achicarnos ante, o no tener miedo ante los desafíos que puedan sobrevenirnos. Leíamos en el Evangelio de ayer este miedo que sintió Pedro al ver la fuerza de las olas y el empezar a hundirse, y recibir este reproche dulce de Jesús: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A nosotros el Señor también nos invita a caminar confiando en su misericordia, en su amor. ¿Se acuerdan aquel pasaje tan hermoso de David enfrentando a Goliat? Si cualquiera de nosotros, como los que estaban en aquel día, hubiéramos visto aquella escena, no hubiéramos tenido dudas acerca de a quién veíamos como favorito en aquella batalla. Sin embargo, las apariencias ocultaban lo que de verdad Dios estaba preparando. Pese a aquello, David, un hombre más pequeño y sin experiencia en la guerra, sin embargo tuvo confianza en el Señor y logró lo que los demás pensaban que era un imposible. Y así como en la imagen bíblica tenemos esta actitud de David confiando en el Señor que derrota al filisteo, tenemos otra escena también en la Biblia, en el libro de los Números,
en el capítulo 13. ¿Se acuerdan cuando ya el pueblo había llegado a los límites para ingresar en la tierra prometida? Envía a algunos exploradores para que pudieran traer noticias. Y estos exploradores vienen asustados y transmiten e infunden miedo en el pueblo, diciendo que en esa tierra eran gigantes, que ellos se sentían como hormigas y que así también los veían los demás. Y ahí percibimos cómo el miedo agranda las amenazas. Amenazas, podríamos decir, que eran reales en cuanto a tener que ingresar en una tierra desconocida para el pueblo. Sin embargo, empiezan como a crecer en el temor y se echan para atrás. Bueno, nosotros estamos en estas situaciones también. Ante los desafíos del presente, a veces tenemos la actitud de David, confiamos en el Señor y avanzamos, y otras veces tenemos la actitud del temor y agrandamos las amenazas. Y a los desafíos y amenazas certeras le agregamos todavía más peligros, que son los que nosotros mismos nos hacemos. Queremos entonces reflexionar en esta tarde en estos dos aspectos de ser discípulos apóstoles y parroquias misioneras. Comparto un primer aspecto entonces de este discipulado apostólico que tenemos que tener presente, como lo afirma Francisco en Evangelii Gaudium, y como también lo sabemos por nuestra propia experiencia, que la iniciativa del discipulado es de Jesús. Él en la última cena va a decir a los discípulos: no me han elegido ustedes a mí, sino soy yo quien los he elegido. Y en el Evangelio de San Marcos se nos cuenta la vocación de los apóstoles de esta manera, en el capítulo 3. Nos dice: Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Miren, de manera muy sencilla, San Marcos, en muy pocos renglones, nos transmite una realidad que es muy profunda. Llamó a los que quiso. La iniciativa es de Jesús. Y esto que nos lo cuenta San Marcos de los apóstoles, pensémoslo también cada uno de nosotros. Nos llamó porque quiso. ¿Para qué? Para estar con Él y para enviarlos a predicar. Y a nosotros lo mismo. Nos llamó para estar con Él y para enviarnos a predicar. Esta primera imagen de la vocación nos muestra esta dimensión de misterio que tiene la vida de cada uno de nosotros y la vida de cada comunidad cristiana. El Papa Francisco nos dice que tenemos que cuidarnos de que la Iglesia pierda esta dimensión de misterio que termina transformándola, como él dice, en una organización piadosa. Nosotros no somos una organización que surge por propia iniciativa. No nos pusimos de acuerdo para fundar la Iglesia. La iniciativa es de Jesús, la iniciativa es de Dios. Él nos congrega y nos llama para estar con Él en esta dimensión de discipulado, para poder aprender de su palabra, gozar de su compañía. Y fijémonos algo que también se concentra en esta invitación. Lo llamó para estar con Él, pero no para estar con Él media hora con cada uno dándole turno en su agenda. Jesús los llamó para que estuvieran juntos con Él, para que esta comunión con Él sea también una comunión entre los hermanos. Jesús nos llama
a una comunión que es una comunión también misionera. Cuando el documento de Aparecida, que mi hermano Manuel comentaba recién, del cual el cardenal Bergoglio fue el presidente de la comisión de redacción de este documento, nos va a decir en uno de sus números: la vocación al discipulado misionero es con vocación a la comunión en su iglesia. No hay discipulado sin comunión. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial y ella, acá cita al Papa Benedicto, nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Entonces, fijémonos que cuando decimos nosotros tenemos esta vocación, en realidad tendríamos que decir enseguida, tenemos esta convocación. No hemos sido llamados cada uno por su cuenta, sino que hemos sido llamados juntos, hemos sido convocados. Cuando yo llamo a alguna persona para conversar conmigo, la persona dice: me llamó el obispo. Cuando llamamos a una reunión, sea de un consejo pastoral, o de voluntarios de Cáritas, o de catequistas, o de quienes sea, y vienen, y el llamado es para muchos, la gente dice: nos convocó el obispo. Bueno, Jesús nos convoca a ser parte de su iglesia. La vocación cristiana, que hunde sus raíces en el bautismo, es una vocación comunitaria, al apostolado misionero, pero desde esta perspectiva comunitaria. ¿Y por qué nos llamó Jesús? Para estar con Él y para enviarnos a predicar. Porque quiere que hagamos esta experiencia de camino y de encuentro con Él. Y aquí quería compartir también otro pasaje del Evangelio, esta vez de San Juan, donde se nos cuenta el llamado de los primeros discípulos, y nos dice así el Evangelio de San Juan: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Fíjense cómo la primera experiencia que comparte Andrés con Pedro, su hermano, es la de un encuentro que implica una fascinación. Hemos encontrado al Mesías, expresa en muy pocas palabras una búsqueda histórica. Hemos encontrado a alguien que el pueblo de Israel está esperando desde hace siglos. Pero hemos encontrado también al que yo estoy esperando desde el inicio de mi vida. Encontrar al Mesías, Andrés decir hemos encontrado al Mesías, nos está diciendo que ha encontrado el sentido de su vida. Ha encontrado aquello que con más anhelo estaba buscando. Por eso nos va a decir el documento de Aparecida, comentando este texto de San Juan, que el seguimiento de Jesús empieza por una fascinación, por descubrir que Jesús de verdad es aquel que colma todos los anhelos de mi existencia. Como lo hemos escuchado en el Evangelio de este fin de semana, también mostrándonos Jesús: el que cree en mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. No se refiere Jesús al hambre y la sed del alimento material, sino de aquel alimento que perdura para la vida eterna. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica acerca de la caridad,
Dios es amor, en el número 1 nos va a decir casi textualmente esto. No se empieza a ser cristiano por seguir una gran idea o adherir a un código ético, sino por el encuentro con una persona, con Jesucristo, que está vivo y le da a nuestra vida un horizonte definitivo. De eso se trata la fe, de eso se trata el discipulado, del encuentro con una persona que le da a mi vida un sentido definitivo, un horizonte hacia el cual caminar. Entonces, algo que me parece evidente, pero que es muy bueno reconocerlo y recordarlo: nosotros estamos aquí porque Jesucristo nos cambió la vida. Nosotros estamos aquí porque reconocemos que Él tiene la respuesta a nuestras preguntas más profundas. ¿Y la misión qué es? Compartir esta alegría del encuentro con Jesús. Cuando nosotros hacemos esta experiencia de encuentro profundo con Jesús, es ahí entonces que surge también esta dimensión misionera. Recordemos lo que decía San Marcos: los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Por eso Francisco en Evangelii Gaudium nos va a decir que en virtud del bautismo que hemos recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Fíjense que esto es entonces en virtud del bautismo. Todos nosotros somos discípulos misioneros en virtud del bautismo. No es un llamado, con todo cariño lo digo, de don Manuel. No es un llamado del párroco de cada uno de ustedes. No es el llamado de quien ha sido catequista. El llamado viene del propio bautismo, porque es allí donde el Señor nos hace miembros de su cuerpo y nos dona su espíritu para que habite en nosotros, y como escribirá San Pablo a los cristianos de Corinto, el espíritu en cada uno de nosotros se derrama para el bien común, para el bien de la comunidad, para que este espíritu sea el que nos impulse también a nosotros en la evangelización. Y va a seguir diciendo Francisco en el número 120 de Evangelii Gaudium: la nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Juan Pablo II, cuando empezó a invitar a América Latina a la nueva evangelización, él decía: la primera evangelización del continente estuvo a cargo fundamentalmente de las congregaciones religiosas, y fueron los religiosos y las religiosas quienes llevaron el mensaje de la buena noticia a América Latina. Y decía Juan Pablo: esta nueva evangelización tendrá que ser llevada adelante por los laicos. Son los laicos los que tienen esta misión de la nueva evangelización. Y esto que nos decía insistentemente cada vez que visitaba un país en América Latina, en Redemptoris Missio, lo volvió, ahora como encíclica para toda la Iglesia, Juan Pablo II, a recordar como un llamado a todos nosotros, a toda la Iglesia. Me llamó la atención en esta encíclica de Juan Pablo II cómo comienza evocando el mandato misionero de Jesús en el capítulo 28 de San Mateo: id por todo el mundo para anunciar el Evangelio, bautizar y enseñar, y yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Tomando este Evangelio, Juan Pablo II nos dice: ese mandato de Jesús, después de 2000 años, lejos de estar concluido, todavía está en los comienzos.
todavía está en los comienzos. Todavía estamos en los comienzos de esta misión evangelizadora que Jesús nos confía. Entonces, una primera reflexión que quiero concluir de este discipulado al que el Señor nos convoca tiene que ver con esta conciencia de sabernos llamados por Dios, que la iniciativa es de Jesús, que Él nos llamó porque quiso y porque nos ama. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es esta dimensión misionera del discipulado, que ya se los comenté en estos pasajes evangélicos. El Señor no nos llama para que estemos solamente con Él. Tampoco nos llama para que nos abriguemos al calor de la comunidad cristiana. Nos llama para que seamos sus testigos. Y porque nos ama. Nos ama a nosotros y ama al mundo. Y aquí quisiera evocar 3 pasajes del Evangelio de San Juan que están unidos. Uno, el diálogo, ¿se acuerdan de Jesús con Nicodemo? Ahí el Señor le anuncia a Nicodemo esta necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo, un hombre piadoso, que va a verlo a Jesús durante la noche. En parte porque tiene vergüenza, tal vez porque tenga miedo que lo confundan con alguno de los discípulos de Jesús, pero que tiene inquietud por conocer más. Y él toma entonces esta actitud de querer ir a verlo a Jesús. Durante ese diálogo, Jesús, como tratando de ser insistente en su mensaje, le dice: sí, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. El envío de Jesucristo al mundo es un envío que brota del amor de Dios. Segundo paso, durante la última cena, Jesús que dice a los apóstoles: como el Padre me amó a mí, yo también os he amado. El mismo amor del Padre es el amor de Jesús por sus discípulos. Tercer pasaje evangélico. En la mañana de la Pascua, Jesús que se hace presente en medio de los discípulos con las puertas cerradas y que después de desearles la paz como fruto de la Pascua, les dice: como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Veamos cómo estos 3 pasajes evangélicos los podríamos, salvando las distancias de tiempo y lugar en la historia misma de Jesús, ir como concatenando. El envío de Jesús al mundo como muestra del amor del Padre. El amor de Jesús a los discípulos, y el amor de Jesús a los discípulos es también el que les envía. Y les envía no por indiferencia, no porque le sobren discípulos, sino porque Jesús ama al mundo y porque Dios el Padre sigue amando a esta humanidad que creó. Va a decir Francisco en su encíclica Laudato Si, que cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios, de un proyecto del amor de Dios. Y eso no solo a los creyentes, toda la humanidad es fruto del amor creador de Dios. Y nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, enviados entonces por amor al servicio de esta humanidad a la que Él sigue amando. Concluyo entonces esta primera
parte de la exposición, discípulos apóstoles. Los llamó para que estén con él y para enviarles a predicar. Y en tercer lugar, o como segundo punto de este lema que ustedes han elegido, el de parroquias misioneras. Nos dice el Concilio Vaticano II en el documento Lumen Gentium, en el número 9, que Dios, para salvarnos, para salvar a los hombres, no quiso hacerlo aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino que quiso hacerlo constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Fíjense que entonces Dios la salvación no la pensó como una dimensión solamente personal, individual, sino que quiso hacerla en esta dimensión comunitaria. Vuelvo a Benedicto XVI en su encíclica acerca de la esperanza, en Spe Salvi, no me recuerdo ahora en qué número, pero él habla allí de la esperanza como un don comunitario. No es que solo yo tengo esperanza, nosotros somos un pueblo con esperanza. El don de Dios, los dones de Dios son comunitarios. Cada Pascua o cada misa de confirmación cuando las celebramos, o cada vez que renovamos los compromisos bautismales, o en la misma celebración del bautismo, al terminar las renuncias y la profesión de fe, ¿qué decimos? Esta es la fe de la Iglesia. No es mi fe, no es mi creencia, es nuestra fe. Nosotros somos un pueblo que camina, somos un pueblo peregrino y somos un pueblo con fe. La fe también es un don comunitario y la salvación también es un don comunitario. A mí realmente me pone muy contento saber que en este camino de salvación somos muchos y que en el cielo podré encontrarme con mi familia, con mis amigos, con todos aquellos que hemos compartido la fe. Yo no imagino una vida eterna en soledad. Es que no es en soledad. Por eso las imágenes del Apocalipsis nos evocan también imágenes comunitarias. Una ciudad santa. No es una choza para solo uno o una ermita para solo uno. Es una dimensión comunitaria también entonces la de la salvación, la del pueblo de la nueva alianza que estamos llamados a la entrada en la patria prometida. Nosotros iremos cada uno, como hemos nacido en momentos diversos, también moriremos en momentos diversos. Pero el Señor nos está pensando en forma comunitaria, como familia suya, como pueblo de Dios en marcha. Y también entonces nos piensa como pueblo misionero. La misión, el envío a la misión, no es un envío de a uno, es un envío a la comunidad. Jesús, antes de subir al cielo, los reunió a los 11 en la montaña santa y les envió por todo el mundo. Ya los había enviado de 2 en 2 y ahora el Señor vuelve a enviarnos en forma comunitaria. Alguno podrá decirme: Padre, pero yo también soy enviado en mi ambiente de trabajo y allí estoy solo. O yo también soy enviado en mi universidad y allí estoy solo. Pero es que aunque uno esté solo allí, en realidad está acompañado por toda la familia de los hijos de Dios. Nunca estamos solos. Aun cuando algunos cristianos ahora están siendo martirizados en algunos lugares del mundo o están siendo torturados, no están solos, son parte del cuerpo de Cristo. Hay una carta, una predicación muy bonita, me parece que es de San Agustín, cuando comenzamos la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma, cuando
se leen los pasajes evangélicos vinculados a la tentación de Jesús en el desierto, allí San Agustín medita acerca de lo que es el cuerpo de Cristo sufriendo en el mundo entero, y dice que esas sangres, de las gotas de sangre que sudó Jesús en el huerto de los olivos, son los mártires que son asesinados en distintos lugares del mundo. Qué manera tan bonita de representarnos esta pertenencia que tenemos todos por el bautismo a un mismo cuerpo del Señor. La misión, entonces, también es una dimensión, es una tarea comunitaria. Y como la mayoría de ustedes pertenece a comunidades parroquiales, pues tenemos que entender esta misión dentro del contexto de una parroquia. Y volviendo ahora a esta imagen de la barca y de la barca de museo, Francisco nos dice en Evangelii Gaudium que arrastramos a lo largo de la historia algunas estructuras caducas que nos impiden poder misionar. Y que tenemos entonces que revisar nuestra actividad en lo que se llama la conversión pastoral. Quisiera detenerme un momentito en esta expresión conversión pastoral. Habitualmente el término conversión lo ligamos a el ámbito de lo personal, especialmente en el tiempo de Cuaresma o en el tiempo de Adviento, como un llamado a vivir más plenamente el Evangelio. Y es así. La conversión, el llamado a la conversión que comenzó Juan el Bautista en su predicación, o el llamado a la conversión que comienza también Jesús diciendo conviértanse porque está cerca el reino de los cielos, es un llamado a convertirnos, a cambiar el rumbo, a cambiar la orientación de nuestra vida. Pero esto que lo decimos de cada uno de nosotros, también lo podemos aplicar a la comunidad cristiana, a la iglesia toda. También como comunidad es necesario convertirnos. Convertirnos de algunas estructuras que no nos ayudan a vivir el Evangelio. Convertirnos de algunos elementos que son a veces contrarios al plan de Dios y otras veces son dificultades o trabas que encontramos en el camino. Y yo les voy a mencionar algunos ejemplos de esta necesidad de conversión pastoral en nuestro camino misionero. Por un lado, tenemos que cambiar nuestra mentalidad clerical. Francisco insiste bastante en esto. ¿Qué quiere decir la mentalidad clerical? Una mentalidad que está tanto en clérigos como en laicos, y que implica dejar la responsabilidad de la tarea misionera evangelizadora solamente en los ministros ordenados, solamente en el obispo, o solamente en el párroco, o solamente en el diácono. Cuando lo veíamos, la misión evangelizadora es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Cuando en una comunidad nos cuesta formar el consejo pastoral o algún otro organismo de participación, ahí encontramos una mentalidad clerical. O cuando a mí me tocó visitando una parroquia hace unos años, yo les preguntaba al consejo pastoral, bueno, ¿y cómo deciden el camino del plan pastoral que están llevando adelante? ¿Cómo disciernen los desafíos? Y la respuesta de una señora fue, hacemos lo que el Padre diga. Pero es que eso no es la corresponsabilidad. Eso es delegar una responsabilidad en algo que tiene que ser de todos.
No se trata de hacer lo que el Padre diga, sino de discernir cuáles son las necesidades de la evangelización que tenemos. Otra mentalidad, otra cuestión que expresa también esta mentalidad clerical es cuando tenemos algunos feligreses que van a misa pero que no quieren ningún otro compromiso más. Yo vengo a misa y a mí que no me inviten para ninguna otra cosa. Bueno, eso también es parte de una mentalidad que quiere solamente recibir, pero no participar en la vida de la comunidad cristiana. Como si el Señor solamente llamara para enseñarles a sus discípulos y después los dejara descansar y Él se fuera a trabajar a otro lado. El Señor nos convoca para estar con Él y para enviarnos a predicar. Una comunidad madura es una comunidad que misiona, que se hace cargo y se hace y asume con responsabilidad lo que es común a todos. Sin duda que la vocación al episcopado tiene su responsabilidad particular en orden a la evangelización, la del párroco, la de quien coordina la catequesis o quien está llevando adelante alguna tarea o algún ministerio en la comunidad cristiana. Pero la responsabilidad de la misión no es de uno solo ni de dos, es la responsabilidad de toda la comunidad. Un segundo riesgo, también que estamos llamados a convertirnos, es el de querer controlarlo todo. Pretender que todo funcione según lo que está determinado en un calendario o en un organigrama. Que no haya reuniones fuera de horario, que no haya ninguna otra actividad fuera de lo que ya tenemos programado. Me acuerdo hace unos años que un párroco le preguntó al cardenal Bergoglio en una reunión de presbiterio, le decía: Padre, ¿cómo me doy cuenta si estoy trabajando bien como párroco? Y Bergoglio pensó un momento y le dijo: cuando la parroquia se te va de las manos. Si en la parroquia lo podés controlar todo, es que no estás trabajando bien como párroco. Cuando de pronto hay un grupo que salió a misionar y vos te enteraste en ese momento, cuando hay una reunión de jóvenes que vos no convocaste, cuando hay un enfermo que se está atendiendo por iniciativa de los ministros extraordinarios de la comunión, ahí es señal de que estás trabajando bien como párroco. Y nosotros, sin embargo, a veces pretendemos poder controlarlo todo. Y en la tarea misionera, una parroquia misionera, es una parroquia en marcha. Pensemos en las primeras comunidades cristianas, cómo les iban cayendo desafío tras desafío y lo iban resolviendo ahí sobre la marcha. No podían tener todo planificado. Sí, obviamente, en una comunidad parroquial tenemos que saber a qué hora va a ser la misa, o qué días hay bautismos, o en qué horario uno puede venir para hacer una consulta. Claro que sí. Pero una cosa es tener conocimiento de estas cuestiones elementales necesarias para todos, y otra es pretender que la vida se da solamente en la medida en que yo mismo lo conozco, ¿no? Ustedes son muchos papás, mamás, abuelos, y saben de esto también. La vida en sus familias va más allá de lo que ustedes mismos pueden decidir o controlar. Y mucho de lo que no deciden y controlan sale bien o no de acuerdo a cómo han trabajado en lo que sí controlaron, en aquellos momentos en que se dedicaron particularmente a la vida de sus hijos. Otra cuestión que tenemos que convertirnos es esto que el Papa y el documento de Aparecida llaman una espera pasiva, esperar a los que vengan. Como diciendo, bueno, nosotros nos esforzamos por recibir bien,
y los que quieran ya saben dónde está la parroquia. Pues no es suficiente. El ejemplo de Jesús como buen pastor es salir a buscar a la oveja que está perdida. Y el capítulo 15 de San Lucas, cuando Jesús nos enseña de esta parábola, nos dice que va a buscarla el pastor ¿hasta cuándo? No media hora, no un día o dos, sino hasta encontrarla. Bueno, nuestra actitud también tiene que ser de iglesia en salida, de esta actitud de ir al encuentro. Y nos dice el documento de Aparecida, redactado por el cardenal Bergoglio junto a un equipo, en el 2007, dice que la iglesia tiene que salir como una madre acogedora a buscar a sus hijos. Y Francisco, hablándonos de la iglesia, contemplando a la Virgen María, nos dice que de ella, de María, tenemos que aprender los rasgos de la ternura. La iglesia es madre de ternura, es madre que cobija, que consuela, que sale al encuentro, y de esto también tenemos que hacer este esfuerzo de salir. Les pongo un último elemento y luego abrimos a poder conversar un poco. Y es el miedo a salir. Esto es algo que nos acontece mucho en nuestras parroquias. Tenemos el deseo, reconocemos que Jesús en el Evangelio nos envía. Sabemos que los papas en los últimos tiempos, al menos desde que los conocemos en nuestra propia experiencia de vida, han insistido mucho en la dimensión misionera de la Iglesia. Tenemos ganas y muchas veces conversamos entre nosotros, qué bueno sería, pero a la hora de tomar las decisiones nos cuesta porque tenemos miedo, tenemos temor. Un temor, les diría, no conozco mucho esta realidad, pero por lo que he conocido de otros lugares, un temor que es certero. No es que nos inventamos fantasmas. Tenemos temor a lo que conocemos, porque conocemos nuestro barrio, conocemos nuestros vecinos, conocemos nuestra experiencia. Pero Jesús vuelve a invitarnos, como a Pedro y a los primeros discípulos, a navegar mar adentro. Y nosotros le podemos decir al Señor, como Pedro y como los que estaban con él: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Cuando sintamos esta barrera del miedo a salir, evoquemos esta imagen de la vocación apostólica y dejémonos nuevamente entusiasmar por este fervor del Espíritu que nos llama a ser evangelizadores, misioneros en este inicio del tercer milenio. No porque vayamos a tener éxito. La misión no se mide con el binomio éxito o fracaso. La tarea misionera de la Iglesia se mide por el binomio fruto-esterilidad, que es muy distinto. Nos va a decir el Papa Francisco en el último capítulo de Evangelii Gaudium que nosotros estamos llamados a dar frutos, no a tener resultados. Y ninguna tarea hecha por amor queda sin fruto. A veces, aunque nosotros no percibamos los resultados, nos va a decir él, cada obra buena, cada gesto de amor, cada tarea misionera puede estar dando frutos en otro lugar del mundo. Un misionero que es fortalecido en su fe, una mamá que está cuidando a su hijo enfermo, un esposo que es fiel
a su matrimonio, aún en medio de una tentación, uno que está por cometer un delito y se arrepiente a tiempo. No pensemos que todo el resultado de mi tarea misionera se agota en si me abrieron o no la puerta de una casa, si me recibieron o no. Eso es una parte, pero recojamos nuevamente con lo que comencé, esta dimensión de misterio que tiene nuestra vocación y nuestra tarea misionera en la vida de la Iglesia. Nosotros mismos, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? No nos encontramos de pronto teniendo un gesto que nos sorprende. A veces me sorprendo de mí mismo y diciendo, no sé cómo es que pude tener paciencia en este momento con tal persona. Y digo, bueno, acá hay una carmelita que está rezando por mí, o acá hay una tarea misionera que se estaba ofreciendo por el bien de algún alma. Bueno, pensemos en eso, ¿no? Ofrezcamos nuestra vida, pero ofrezcámoslo de modo comunitario, para que podamos entonces renovar en nosotros esta invitación que el Señor nos hace a recibir su Espíritu y a adentrarnos en este nuevo milenio con un espíritu renovado y de esperanza. Así sea.